Buenas noches, amigo televidente. Ramón Francisco Martínez Peña, quien les habla, odontólogo, patólogo clínico y anatomopatólogo, le da la bienvenida con el programa La Boca. Usted puede hacer su cita llamando a los teléfonos 809-687-2770 o al celular 809-879-4574. Si usted tiene dientes que se mueven, encías que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta. Y lo más importante de todo esto es los síntomas principales, como empieza el cáncer en la boca, que puede empezar siendo una manchita blanca que no duele, una manchita negra tampoco duele, un peladito que no duele, una llaguita que no duele, un crecimiento sin dolor. Si usted tiene cualquiera de estos síntomas y pasaron 15 o más días, sería prudente que usted haga una cita, porque es importante. Porque yo tengo pacientes que hace 30 años que los he operado y están vivos, están perfectamente bien, porque se atendieron a tiempo. Lamentablemente otros, como una enfermera que me llegó de Puerto Rico, con un cáncer inoperable de lengua. Yo le hice la biopsia y a los 45 días falleció. Eso ya no se podía operar. Y yo le pregunté, ¿y por qué esperaste tanto? Dice que me daba vergüenza y tenía miedo que me dijeran que yo tenía algo malo. Ustedes están oyendo. O situaciones como una niña, que esa la atendí en lo oncológico, que tenía más de 20 tumores en la cabeza, la cara, la boca, el pecho, la espalda, que es una enfermedad predisponente que nace allí con una tendencia hereditaria, recesiva porque la madre tenía 5 hijos y 2 salieron con ese problema. Es decir, que no es un gen dominante, sino recesivo, pero que esto ya eran lesiones de la niña con 7 años. Al poco tiempo de nacer empezaron a aparecer esos tumores en el cuero cabelludo. Después la cara tenía una tumoración ulcerativa que le destruyó parte de la oreja y parte de la cara, y otra que estaba afectándole ya un ojo, con 7 añitos. Es un caso sumamente patético. Lamentablemente aquí en nuestra República Dominicana la gente va muy tardía a la consulta. Estamos a las órdenes en la calle César Dargán, número 83, Torre KP, Centro de Especialidades Médicas, en la suite 305. Eso es muy cerca de la Máximo Gómez, hacia atrás del centro médico de la UCI, hacia atrás de la emergencia. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana, siempre previa cita. Entonces, volviendo al tema, hay una creencia de que las cosas en la boca cuando duelen son peligrosas, y que cuando no duele, yo no voy a ir al consultorio porque yo tengo ese problemita ahí y no me duele. No, la mayoría de las veces es al revés. ¿Por qué duelen las enfermedades en la boca? Porque son agudas. El cáncer es crónico, por eso tarda más en doler. Cuando un cáncer en boca, sacando como excepción el adenocarcinoma de parótida aquí, eso que se le hincha a la gente cuando le da parotiditis, que usted le llama papera. Ese cáncer, cuando aparece en esa glándula que produce saliva, una saliva cerosa con una consistencia y una viscosidad muy diferente a la saliva mucosa que producen los acinos mucosos de las glándulas salivales menores, y también la submaxilar y la sublinguales, que son mixtas, o sea que producen saliva cerosa y saliva mucosa. Pues cuando ese cáncer se origina en esa glándula, a veces es una cosita así pequeñita
y ya está produciendo dolor. Nunca me olvido de una estudiante de odontología que le salió un tumorcito así chiquito. Vino un especialista de la Argentina a dar un curso de rehabilitación bucal. Él era especialista sobre todo en removible y la paciente empezó con ese dolor ahí en esa zona y él le mandó una placa de mordida porque pensaba que era un problema de la mordida. Mire usted, cuando se hace una consulta y no se acude al especialista correcto. Ese es de los tumores que más rápido yo he visto. A los 6 meses ya había fallecido. El estudiante, creo que le faltaba 1 o 2 años para graduarse de odontólogo. Son 2 casos que nunca me olvido. El otro caso es de Samira, una estudiante, pero miren, ese señor que en paz descanse, profesor titular en la Universidad de Buenos Aires, por medio de esa visita se murieron 2 personas. Porque murió esa muchacha por una equivocación del diagnóstico de este profesional que era muy bueno, pero no era especialista en esa materia. Y la otra fue que Samira, que ya había terminado, estaba en el último año, ya graduándose, pues quiso, por medio de este señor, por el entusiasmo de preguntándole que cómo era la facultad de odontología de la Universidad de Buenos Aires, el hombre la entusiasmó y sucede que ese fue el avión que se cayó donde iba el boxeador Teo Cruz y se murió también. Mire qué desgracia, ojalá se hubiera quedado por allá y no hubiera venido aquí al país. Pues esa es la historia. Entonces, la anécdota es, volviendo atrás, que cosas pequeñitas que no duelen pueden tener más importancia que cosas grandes que duelen. Yo he tratado pacientes que los odontólogos le dicen, hasta que eso no se baje yo no te puedo intervenir, con los 2 ojos cerrados, con una infección procedente de la cavidad bucal, con oclusión visual, que no veían prácticamente porque estaba todo hinchado, el ojo ocluido, completamente cerrado. Y desde que yo hacía la incisión para sacar esos restos radiculares y la sindemostomía, eso empezaba a vaciarse. Y claro que yo no voy a ser un imprudente a no proteger por vía sanguínea, por vía hemática, con antibióticos a este paciente. Yo le ponía una inyección en la nalga al paciente y lo dejaba esperar 1 hora para que ese paciente no fuese a tener una complicación con una septicemia, que todos esos microbios pueden pasar por todo el torrente sanguíneo, afectar el corazón y hasta provocar la muerte por una septicemia, una meningitis, una complicación bastante seria. Entonces, pues yo intervenía y el paciente se iba, óigase, con los ojos abiertos completamente. Hay situaciones, es que hay que saber lo que se tiene entre manos y lo que se está tratando. Porque ahí tengo yo en mi consultorio un pedazo, como dice la gente, de una piedra como de ese tamaño, que es un cálculo, que no es una piedra o cálculo renal, ni cálculo biliar, ni cálculo que se está produciendo en las mamas tampoco, que también se produce, ni en la vesícula tampoco. Era que ese paciente de San Pedro Macorís estaba así hinchado y pensaba, como dice la gente, que tenía algo malo. Y entonces se lo tuve yo que atender de noche. Cuando yo abro la boca, yo veo una cosita blanca que sale de, como dice la gente, del cachete, que ahí hay una bolita y hay un hoyito, que es el conducto de esteno, y lo aprieto y estaba sumamente duro. Digo, esto es una calcificación. Entonces agarré el bisturí, abrí el canal por donde sale la saliva, operé el paciente y saqué, que lo tengo en el consultorio, ese pedazo de cálculo salival, producido por las sales de calcio de la saliva. Cuando yo apreté esa glándula y ese conducto excretor, el paciente se desinfló, se bajó completamente. Entonces esto era
una cialolitiasis que producía una cialoadenitis. Es decir, un cálculo renal que estaba produciendo una obstrucción del conducto excretor y una inflamación de la glándula salival. Vamos a ver aquí, hablando de glándula salival, una lesión relativamente frecuente. Miren bien esto. Esto muchas veces el paciente dice, doctor, me salió una bolita ahí que ella se me baja sola y después se llena otra vez. Y a veces yo la pincho. Pero lo peor de esto es que muchos pacientes que tienen este tipo de patología van donde médicos generales y de otro tipo de profesionales y le hacen una punción y se vacía y a los 2 o 3 días está llena. Este programa de televisión se debe a una situación como esta. Sucede que un empresario que tiene canal de televisión me lo mandaron de un centro médico muy importante con un diagnóstico de cáncer de labio. Y me dice, doctor, me dice que yo tengo cáncer de labio. ¿Usted cree que es un cáncer de labio? Y yo, no. Eso es un quiste y se llama quiste mucoso o mucocele. Entonces, ¿y qué se puede hacer? Digo, operarlo. Fíjense que yo le dije operarlo porque si usted le hace así con la agujita, usted va a vaciar el contenido, pero usted no está eliminando la causa del problema. Es decir, eso se va a volver a llenar y el paciente no va a echar la vida entera con una agujita de que vaciándose y llenándose, porque eso no es el tratamiento correcto. Cuando esto se hace una incisión con el bisturí y se abre, se levanta un colgajito paralingual, otro paravestibular, usted va a ver una cantidad de granitos que parecen granos de arroz. Esas son las glándulas salivales menores labiales que producen la saliva para que el labio tenga cierto tipo de lubricación y no se vea reseco. Entonces, hay personas que hacen hábito. Enfóquenme para acá, pues yo decirle cómo hay personas que hacen ese tipo de hábito. Empiezan a hacer así, se empiezan a morder cuando tienen un estrés, como a veces se muerden los cachetes aquí, empiezan así, y entonces los conductos excretores de la glándula colapsan. Es como una manguera que normalmente está tirando agua, ustedes le aprietan con la mano la punta, y entonces si la manguera no tiene una consistencia muy firme, que es una manguera delgada, puede hacer un buche. Entonces, eso es lo que pasa aquí, en el caso de este quiste, que recibe el nombre de quiste mucoso o mucocele, que hay 2 tipos, uno de retención y otro de extravasación. ¿Por qué hay que conocer estos detalles de que existen 2 tipos? Porque si usted no sabe eso, usted se puede equivocar. Porque si definimos un quiste desde el punto de vista de médico, vamos a decir que un quiste es una cavidad que tiene un contenido, que está tapizado por un epitelio, que dependiendo de donde esté ese quiste, por ejemplo, si es nasal, va a tener un epitelio cilíndrico ciliado. Si es un quiste nasopalatino que es embrionario, lo va a tener también cilíndrico ciliado. Si es un quiste, en este caso, de la boca, del labio, que podría ser de la lengua también, que podría ser del carrillo, va a tener un epitelio pavimentoso estratificado, que eventualmente podría estar modificado por un epitelio pseudoestratificado. Estos son detalles que uno lo puede explicar cuando uno hace el estudio al microscopio, porque yo puedo explicar esto. Yo puedo explicar la clínica de esto porque yo soy patólogo clínico. Y puedo explicar lo que sucede cuando se estudia al microscopio porque yo soy anatomopatólogo. Tengo esas 2 especialidades. Si no, no pudiera hablar con mucha propiedad sobre la anatomía patológica o la histopatología de estos tipos de pacientes. Solamente hablaría del aspecto clínico. Cómo se ve esa lesión, que es el aspecto clínico, cuando el paciente llega a la consulta, y yo utilizo el método visual, que es lo que estoy observando,
veo el tamaño de la lesión, la forma, la consistencia, el color, palpación, por supuesto, método manual y método olfatorio, que es muy importante, sobre todo cuando la consulta va a un paciente con mal aliento, mal olor, que puede ser por diferentes causas, un mal olor en la boca. Óigase bien, voy a hacer un paréntesis, porque esto es importantísimo. Usted va porque es que la gente vive de que haciendo enjuague por su cuenta o va a una farmacia. Todavía aquí hay gente que están usando, no puedo decir nombre porque no es ético, enjuagatorios de hace 50 y 60 años que están ya contraindicados, pero que lo venden en la farmacia, porque son soluciones alcohólicas, y las soluciones alcohólicas resecan la boca, disminuyen la secreción salival, y entonces ese aroma y ese placer odorífico que produce ese colutorio en el momento, una vez que pasa el efecto, entonces usted va a tener menos saliva y la litosis, el mal aliento va a ser más intenso. Pero no se ponga a hacer enjuague por su cuenta, porque es que la litosis, el mal aliento, es producido por muchísimas cosas. ¿Cuántas veces usted ve que hay un político, un orador o una persona que está haciendo uso de la palabra en un salón lleno de gente y se queda sin saliva? Usted ve que hace una pausa y agarra un vaso y se toma un trago de agua. Porque si usted no lo sabía, amigo televidente, hasta el estrés produce mal aliento. Porque el estrés disminuye la secreción salival, y al disminuir la secreción salival, ese poder buffer neutralizador que tiene la saliva de los microorganismos, imagínese usted, una boca que esté reseca va a tener muchos problemas. Yo no me voy a extender en ese tema ahora porque no es el tema principal, apenas he pasado una imagen, pero entonces una boca con poca saliva, la persona va a tener un índice activo más alto de prevalencia y reincidencia de caries. Incidencia y prevalencia de caries, va a tener índices más altos, va a tener más cantidad de encías inflamadas, más cantidad de enfermedades periodontales también, y va a tener también esa dificultad que produce una boca seca, esa xerostomía, que es el nombre que recibe la disminución de la secreción salival. Pero le decía hace un momento, no se ponga a ir a farmacia que le den algo para el mal aliento, porque si usted tiene una amigdalitis, lo que tiene que tratar es la amigdalitis. Entonces usted tiene una infección en las amígdalas y usted se va a estar haciendo buche, haciendo colutorio. Esa no es la solución. Usted lo que tiene que solucionar es la amigdalitis. Y a un médico que le examine, un otorrino que le examine esas amígdalas para saber el tipo de patología que usted tiene. Porque le voy a decir una cosa. Usted puede tener una amígdala con ulceraciones, o usted puede tener una amígdala que en esa fovea que se comida con calcoferitos ahí, que eso es putrefacto y huele malísimo cuando usted respira, y son como unos taquitos, como dice la gente, de color amarillo. Pero también usted puede tener un cáncer de amígdala y eso produce un mal aliento. Mire, hay un tipo de cáncer que es sumamente difícil de diagnosticar, que está en la base de la lengua porque no se ve. Entonces, por eso es la importancia que cuando usted vaya a un médico, a un odontólogo, aunque sea por una caries, aunque sea por un dolor de muela, aunque sea por un sangrado de la encía, le haga un examen que empiece en los ojos, todas las zonas anexas a la cavidad bucal, y cuando vaya a examinar la lengua, examine la lengua en estado de reposo. Le diga que ponga la lengua para arriba, que ponga la lengua para abajo, que deprima la lengua, que diga, que usted vea la orofaringe, pero también que palpe la lengua. Y después, aunque el paciente le dé náusea, con ese dedo índice, usted lo pone como si fuera un garabato así, y lo mete bien atrás, y cogiendo allá la bajadita, ahí he tenido yo varios pacientes con cáncer, dificilísimo
de diagnosticar, de visualizar, porque no hay manera que el ojo humano pueda llegar ahí. Que cuando uno cae en esa úlcera crateriforme ya uno sabe que el paciente tiene un cáncer. Miren qué detalle más importante. Entonces, por eso no vaya que le den un enjuague, porque usted podría tener una condición así. Y si usted tiene una sinusitis que produce mal aliento, y si usted es de los pacientes que tiene reflujo gastroesofágico, eso que dicen que esa persona es un rumiante, porque repite la comida. Todos esos medios ácidos que se producen en la persona que repite la comida, que la devuelve continuamente, eso produce mal aliento a la larga. Esos pacientes que tienen gastritis también producen mal aliento. Los pacientes anoréxicos, esas muchachitas que dejan de comer, que son candidatas a reina de belleza, que tienen la dieta de la piña para adelgazar y mantenerse delgadita. Oiga, eso es una cosa tremenda. Entonces hay muchas situaciones así. Yo no voy a seguir hablando de este tema porque ese tema es larguísimo. Nada más voy a pasar 2 imágenes más. Esto hay que operarlo, indiscutiblemente que esto hay que operarlo. Nada de punción. Y aquí tenemos, miren, este mucocéleo, aquí este mucoso, debajo de la lengua, la cara ventral de la lengua, que es bastante grande, pero que no es maligno, pero esto hay que operarlo porque puede seguir creciendo. Y miren aquí cómo tenemos varios acinos mucosos palatinos menores en el paladar. Todo esto son quistes mucosos, todos son quistes mucosos. Fíjense la variedad que hay aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eso no es común que suceda, pero hay que mostrarlo para que usted no se vaya a confundir con otro tipo de patología. Hay una característica de esto que cuando palpamos, eso es renitente, eso es blando por el contenido líquido que contiene, valga la redundancia. Amigos televidentes, se me ha terminado el tiempo. Vamos a recordarle que si usted tiene dientes que se mueven, encías que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, y lo más importante, como siempre decimos, una manchita blanca, un peladito, una manchita negra, una bolita o un crecimiento que tenga más de 15 días, aunque no duela, es importante, porque son los síntomas principales como suele aparecer el cáncer en la cavidad bucal. Teléfono para su cita 809-687-2770 y 809-879-4574. Estamos en la calle Pedro Enrique Sureña 83, muy cerca de la Máximo Gómez, muy cerca del Centro Médico UCE. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana. Ahí en la Torre KP, Centro de Especialidades Médicas, en la suite 305. Será hasta un nuevo programa La Boca. Hasta entonces.